Journal. 12, 11, 10, 9. Ignition sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower clear. Neil Armstrong reporting the roll and pitch program, which puts Apollo 11 on a proper heading. Plus 30 seconds. En esta clase vamos a ocuparnos de los rasgos que distinguen la especie humana del resto de especies animales y que explican nuestro éxito evolutivo. La capacidad increíble que tenemos de adaptarnos a todos los ambientes del planeta y de transformarlos según nuestras necesidades. En primer lugar, nos ocuparemos del lenguaje humano y del pensamiento simbólico, que supusieron un salto enorme en la historia de la inteligencia y de la comunicación. Después trataremos de la cultura como la peculiar forma que tenemos de adaptarnos al medio y como el factor que modela nuestra conducta, que como veremos no está determinada por la genética. Y por último, hablaremos de la historia humana y veremos que es un proceso distinto a la evolución biológica. También nos ocuparemos de la diversidad de culturas que ha producido la creatividad humana y de la comunicación entre ellas. Bien, pues lo primero que tenemos que tratar es el lenguaje humano y el pensamiento simbólico. Todos los animales se comunican, pero el lenguaje humano introduce una novedad enorme en el mundo de los sistemas de comunicación. Como veremos, el lenguaje supone una nueva forma de estar en la realidad, de relacionarnos con los otros, de entendernos a nosotros mismos. Para comprender la novedad del lenguaje humano, al que vamos a llamar lenguaje simbólico, lo vamos a distinguir del resto de lenguajes, a los que vamos a llamar lenguajes de signos. Bien, un signo es una realidad material, física, que señala la existencia de otra realidad física que existe normalmente en este momento. Hay signos de muy diferente tipo. Por ejemplo, hay signos que se refieren a las emociones. La risa es signo de alegría, como el llanto es signo de tristeza. O hay signos que, por el contrario, se refieren al mundo externo. Luego tenemos signos naturales. Por ejemplo, el humo es un signo del fuego. Y luego hay signos que aprendemos en ciertas situaciones concretas y que no son naturales. Por ejemplo, un perro puede saber que cuando su amo coge la correa, entonces va a salir después inmediatamente a la calle. Esta comunicación de signos está en todo el mundo animal y es muy útil porque nos permite adaptarnos mejor al medio, permite saber lo que va a ocurrir y además saber lo que van a hacer los otros. Pero el lenguaje humano es algo muy diferente, porque una palabra, cualquier palabra, no es un signo que se refiera a un objeto concreto. Las palabras se refieren a conceptos abstractos, se refieren a ideas. O, como veis, en clase de lengua, una palabra que es un significante se refiere a un significado. ¿Pero qué es un significado? Un significado es lo que en filosofía llamamos un concepto.
Y un concepto es una idea que se refiere a una clase de cosas. Por ejemplo, si yo digo la palabra bolígrafo, no me refiero a este bolígrafo que tengo aquí en la mano, sino que me refiero a cualquier otro bolígrafo. Hay bolígrafos de oro, de platino, bolígrafos de diamantes, o me puedo imaginar un bolígrafo que sea un monumento que tenga 50 metros de alto. Y todos serían bolígrafos. O lo mismo, imaginaros, si yo digo sombrero, pues la palabra sombrero no se refiere solamente a este sombrero que tengo aquí, sino que puede hablar de cualquier otro sombrero, de sombreros de copa o de sombreros mexicanos o, por ejemplo, de los sombreros de los picadores. Todos ellos son sombreros. ¿Y por qué esto es tan importante? Esto de los sombreros y de los bolígrafos. Pues es tan importante porque cuando manejamos conceptos abstractos, lo que ocurre es que emerge un nuevo mundo que es diferente, es nuevo respecto al mundo físico y material. Ese mundo es el mundo interior, el mundo de la imaginación, el mundo de la creatividad, el mundo de, uh, en el que podemos figurarnos cosas posibles que aunque no existan, podrían existir. Hay un texto precioso de una mujer que se llamaba Helen Keller que os sugiero como complemento a esta lección, a esta videoclase. Pero volvamos al mundo interior, al mundo de los conceptos. En ese mundo, todos nosotros podemos jugar infinitamente. ¿Por qué? Porque cada concepto se refiere a una clase de cosas. Mi concepto de vaca, o mi concepto de árbol, o mi concepto de color verde. Y esa clase de cosas tienen unas determinadas propiedades que yo puedo conocer. Pero además, todos los conceptos, cualquier concepto, se puede relacionar con todos los demás. Y entonces ahí tenemos un mundo de posibilidades infinitas. Por eso es por lo que el lenguaje humano es tan extraordinariamente rico, tan creativo. Es capaz de referirse a cualquier cosa. Los lingüistas hablan de una doble articulación, con 26 sonidos, me parece que tenemos en la lengua española, podemos articularlos y formar muchísimas palabras. Y con las miles de palabras, unas cuantas decenas de miles que tenemos en el idioma castellano, podemos formar infinitas frases, infinitos mensajes, textos, desde la Ilíada de Homero a la teoría de la relatividad. Aristóteles nos decía que la mente humana es, en cierto modo, todas las cosas. Pues esto mismo se puede referir al lenguaje humano, que puede ocuparse de infinitos asuntos. Entonces, es interesante que nos fijemos en el abanico de posibilidades que nos ofrece ese lenguaje simbólico, ese lenguaje de ideas o de conceptos. En primer lugar, el lenguaje y el mundo interno que nos abre es el que nos permite proyectar, es hacer planes, elegir entre esos planes. De modo que el pensamiento simbólico está conectado de un modo muy profundo con la libertad humana, con nuestra capacidad de elegir y también con nuestra capacidad de crear tanto artefactos técnicos como obras de arte. Hace posible la técnica, hace posible el arte, pero también hace posible la ciencia. ¿Por qué? Porque el lenguaje nos permite explicar
las cosas, permite buscar relaciones entre conceptos y por lo tanto buscar también los porqués y las causas de lo que vemos a nuestro alrededor. De hecho, la ciencia es un tipo especial de lenguaje que se caracteriza por su búsqueda de precisión y por su exactitud. Pero hay más cosas todavía, porque el lenguaje humano permite que los hombres podamos compartir nuestra experiencia. Tú puedes ir a China y contármelo. Y entonces yo ya sé lo que hay en China, sin necesidad de haber ido allí. Pero yo se lo puedo contar a otras personas. Y esas otras personas a otras. Y esto se puede transmitir de generación en generación. De modo que el lenguaje nos permite conservar la experiencia, conservar el recuerdo de las experiencias de otras personas. Y aún más, el lenguaje hace posible la coordinación social. Nos permite ponernos de acuerdo, nos permite establecer reglas que favorecen la cooperación y que, como vimos en la clase anterior, resultan imprescindibles para que nuestra especie siga adelante. De modo que también decía Aristóteles que el hombre es un animal político, pues la política, como veremos en su día, se basa en el lenguaje y en la capacidad de comunicación. Y por último, y relacionado con esto, el lenguaje simbólico, el lenguaje humano, permite que construyamos relatos compartidos, como por ejemplo los relatos de las grandes religiones, los relatos de las ideologías políticas, que permiten unir a millones de personas que comparten un pensamiento, que pueden entenderse entre sí, que pueden actuar de un modo coordinado. Esta es la maravilla del lenguaje y del pensamiento simbólico que ha surgido como un producto de la evolución humana y que al mismo tiempo abre una nueva fase, la fase de la conciencia en la evolución no solo humana, sino en la evolución de la vida. Los arqueólogos que estudian la prehistoria encuentran la capacidad de ese pensamiento abstracto en las expresiones artísticas, en la capacidad de representar escenas y también en los enterramientos, en los ritos funerarios que muestran que el ser humano es capaz de anticipar y de representarse en su imaginación el momento de la muerte. Bueno, pues ahora tenemos que pasar ya al siguiente punto de esta clase, que se refiere a estudiar la cultura como la forma de adaptación al medio que es característica de Homo sapiens. Bien, si lo pensamos un poco, veremos que nosotros no sobrevivimos gracias a nuestra dotación anatómica o porque tengamos unos instintos que programen de un modo certero y exacto nuestra conducta. Por ejemplo, no resistimos el frío polar porque tengamos una capa de grasa que aísle nuestro cuerpo, ni cazamos presas porque podamos correr muchísimo o tengamos unos colmillos o unas garras que sean armas mortales. En realidad, desde el punto de vista físico, como ya vimos que decía Platón, en el mito de Epimeteo, desde el punto de vista físico somos muy poca cosa. Pero gracias a nuestra inteligencia hemos conseguido extendernos por todo el planeta y además hemos transformado nuestro medio y nos hemos transformado a nosotros mismos. Esto es algo que cuenta el gran divulgador científico y matemático Jacob Bronowski
al principio de una serie documental producida por la BBC en los años 70, que hoy es una serie de culto y que se titula El ascenso del hombre. Esto que vamos a ver ahora es los primeros minutos del primer capítulo. Man is a singular creature. He has a set of gifts which make him unique among the animals, so that, unlike them, he is not a figure in the landscape, he is the shaper of the landscape. This is the Pacific Ocean. The California Indians used to say that at full moon, the fish came and danced on these beaches. And it's true that there is a local variety of fish, the grunion, that comes up out of the water and lays its eggs above the high tide mark. The females bury themselves tail first in the sand, and the males gyrate or dance round them and fertilize the eggs as they're being laid. The full moon is important because it gives 9 or 10 days between these very high tides and the next ones that will wash the hatched fish out to sea again. Every landscape in the world is full of these exact and beautiful adaptations by which an animal fits into its environment like one cogwheel into another. Millions of years of evolution have shaped the grunion to fit and sit exactly with the tides. But nature, that is evolution, has not fitted man to any specific environment. On the contrary, by comparison with the grunion, he has a rather crude survival kit. And yet, this is the paradox of the human condition, one that fits him to all environments. His imagination, his reason, his emotional subtlety and toughness make it possible for him not to accept the environment, but to change it. And that series of inventions by which man from age to age has remade his environment is a different kind of evolution, not biological, but cultural evolution. I call that brilliant sequence of cultural peaks the ascent of man. Bueno, recomiendo a todos vosotros esta serie documental magnífica que repasa la historia del pensamiento y de las ideas científicas. Volvamos a la idea que nos contaba el protagonista de la serie, el matemático Jacob Bronowski. Nos decía que los seres humanos no sobrevivimos en el medio a través de adaptaciones particulares, de adaptaciones específicas. Es nuestra inteligencia, nuestra imaginación, nuestra creatividad la que nos permite adaptarnos, utilizando en primer lugar herramientas que son una especie de prolongación de nuestro propio cuerpo. Desde el punto de vista de la adaptación al medio, un abrigo o un cuchillo son efectivamente una prolongación de nuestra anatomía que nos permite adaptarnos, que nos permite realizar ciertas funciones que en principio no estaban a nuestra disposición. Al mismo tiempo, el hombre se adapta al medio, como vimos en la clase anterior, a través de su capacidad de cooperar o de formar grupos en los que unos cuidamos de otros. A esta nueva forma de adaptación que resulta de la inteligencia, de la creatividad y de la capacidad de cooperar es a la que llamamos cultura. La cultura es una realidad muy amplia y al mismo tiempo muy importante, porque es la que explica nuestra supervivencia.
en todo el conjunto de elementos culturales, que sería todo aquello que el hombre es capaz de inventar y de compartir, se distingue normalmente la llamada cultura material de la cultura inmaterial. La cultura material, pues son los elementos físicos que nosotros creamos, la ropa, las casas, los edificios, un ordenador o un bolígrafo, pues son elementos de la cultura material. La cultura inmaterial, digamos, es aquello que está dentro de nuestra cabeza, pero que también es muy importante porque, entre otras cosas, nos permite cooperar y coordinarnos dentro del grupo. La cultura inmaterial incluye las leyes, las creencias religiosas y filosóficas, las ideologías, también, pues, qué sé yo, los refranes, las canciones, las recetas de cocina, todos los conocimientos más o menos útiles. Todo eso formaría parte de la cultura inmaterial. Esta forma de adaptación tiene 4 características que a mí me gustaría comentar ahora. La primera característica es que la cultura es inventada. Los elementos culturales son elementos inventados, son un producto de la inteligencia, de la creatividad. No son algo que se desarrolle a partir de nuestra herencia genética. Segundo punto. Los elementos culturales son elementos compartidos. Para que podamos hablar de cultura tiene que haber una idea o un artefacto que se comparta entre los miembros de un grupo. Una invención que solo queda en el inventor no sería cultura en este sentido. Tercera característica. Los inventos que se comparten en la cultura se transmiten a lo largo del tiempo y son susceptibles de mejorarse. Pensemos, por ejemplo, en el pan. Es una idea magnífica que apareció hace miles de años. Sabemos que desde hace miles de años los hombres hacen pan. Cogen trigo, separan el grano de la cáscara, lo muelen, hacen harina, la harina la mezclan con agua, una masa, y luego eso lo cuecen y lo comen. Eso se ha ido transmitiendo a lo largo de siglos, a lo largo de millones de seres humanos. Y en ese proceso de transmisión podemos ir mejorando cada vez ese producto, mejorando cada vez ese artefacto o esa idea. Bien, aparte de esto, todos estos artefactos que creamos, que compartimos, que vamos mejorando a través de las generaciones, nos permiten adaptarnos al medio y nos permiten sobrevivir. Sin esas invenciones no estaríamos aquí, no habríamos sobrevivido. Bien, hay que decir que en el mundo animal, especialmente en el mundo de las otras especies primates, existe también la cultura, aunque a un nivel, vamos a decir, más bajo. Por ejemplo, se sabe que los chimpancés son capaces de aprender a lavar patatas en agua para quitarles la tierra. Cuando un individuo inventa esta técnica tan útil, pues los demás chimpancés lo ven, lo copian e inmediatamente ellos también empiezan a quitarle la tierra con agua, porque eso es mucho mejor para los dientes, está clarísimo. Y eso se transmite, es decir, que cuando se muere el chimpancé inventor, los demás siguen haciéndolo. Pero, digamos, esa transmisión al final se termina perdiendo. La ausencia del lenguaje hace que en los primates la cultura sea mucho más efímera que en el caso de los seres humanos.
Y además, la cultura primate no resulta normalmente una condición imprescindible como ocurre en los seres humanos. Precisamente esa transmisión de ideas a lo largo de siglos y siglos y siglos es lo que constituye la historia. La historia política, la historia de la religión, la historia de la economía, la historia de la ciencia, es el proceso que explica la formación de las culturas y los cambios en los seres humanos. La historia no es un proceso inconsciente, como es la selección natural, sino que la historia es un proceso que resulta de la creación de las decisiones conscientes de los seres humanos y que nosotros podemos en cierta medida modificar o encauzar en una dirección o en otra. Así que la cultura es una suma de tradición y una suma de creación sin la que, sin duda, no podríamos sobrevivir. Pero aparte de esta función, que es importantísima, la cultura tiene otra, igualmente esencial, y es que ese conjunto de invenciones que se comparten y que se transmiten es el que modela nuestra conducta, porque la conducta de los seres humanos no está prefijada por la herencia o por los instintos, como ocurre en el caso de los demás animales. Dicho de otra forma, cuando nosotros nacemos no estamos hechos, sino que tenemos que pasar por un largo proceso de educación, de socialización, se llama, que es otra característica peculiar y muy importante de nuestra especie, y ese proceso de educación, de socialización, nos forma, transmitiéndonos una manera de pensar, una manera de sentir, una manera de actuar. Desde el punto de vista anatómico, prácticamente no hay ninguna diferencia entre un hombre de Altamira o un habitante del antiguo Egipto o alguien que viva hoy en Tokio o en Nueva York o en Madrid. Pero la manera de pensar, la manera de ser es muy diferente. Y esas diferencias, pues, son el resultado de la cultura en la que cada uno ha sido educado o socializado. Es la cultura la que nos transmite, por ejemplo, pues una forma de alimentarnos, de educar a nuestros hijos, de tratar a las personas mayores, de relacionarnos con el otro sexo, de divertirnos, de pasar nuestro tiempo, de relacionarnos con la naturaleza y con los animales. En una palabra, toda una forma de vida. Toda una forma de vida que a nosotros nos parece natural, pero que en realidad es inventada y que otros grupos no tienen por qué compartir. Otros seres humanos pueden tener una cultura diferente a nosotros. De modo que a esos otros grupos nuestras costumbres les pueden parecer extrañísimas. Incluso les pueden parecer en ocasiones repugnantes o diabólicas. Esto plantea la cuestión de la relación entre las diferentes culturas, una cuestión que es muy importante en el mundo interconectado en el que vivimos hoy. Bueno, entonces en cuanto a la relación que hay entre culturas distintas, la actitud predominante, yo casi diría que la actitud universal es la que se conoce como etnocentrismo. El etnocentrismo es la tendencia a creer
que el modo de vivir y de pensar que hemos heredado de nuestro grupo es el natural, es el auténticamente humano, y que quienes no comparten nuestra cultura pues son bárbaros, atrasados o podríamos decir seres humanos subdesarrollados. Frente a este etnocentrismo, la antropología cultural, que es la ciencia que estudia la diversidad humana y sobre todo la diversidad de culturas, nos enseña que es muy problemático hablar de culturas superiores a otras. Porque para poder afirmar esto tendríamos que tener un patrón de medida absoluto entre culturas y eso es algo que no tenemos. Un grupo puede tener más capacidad de producción industrial o puede tener un sistema de transporte más eficiente o frecuentemente tener un armamento más letal que le permita imponerse o incluso aniquilar a otros grupos, a otras culturas. Pero esas culturas inferiores en armamento pueden estar muy desarrolladas en otros aspectos. Por ejemplo, pues en la relación de sus miembros con la naturaleza, con los seres vivos, o en la forma en que cuidan a los ancianos, o pueden tener unas manifestaciones artísticas extraordinariamente desarrolladas. Pienso ahora, por ejemplo, pues en el flamenco del pueblo gitano o en la música de jazz de los negros de Estados Unidos, que eran, por otro lado, muy despreciados y considerados como un grupo, una cultura que no tenía propiamente ningún valor, ¿no? Sin embargo, hacían una música extraordinaria. Este planteamiento, que niega que existan culturas superiores o mejores que otras, ha llevado a una oposición que se llama relativismo cultural. ¿Y qué afirma el relativismo cultural? Pues afirma que todas las culturas son válidas, que no se pueden poner una por encima de otra y incluso que todos los rasgos culturales son aceptables según lo que esté vigente en cada grupo. Pues, por ejemplo, la subordinación de la mujer al hombre, que aquí es inaceptable, podría serlo en otros grupos porque tienen una cultura diferente. Una consecuencia de este planteamiento es que nosotros no podemos pedir a los otros que cambien sus costumbres, e igualmente los otros tampoco nos lo pueden pedir, que cambiemos las nuestras. Podríamos decir que cada uno en su casa tiene un estilo, tiene unas normas, tiene unos valores que deben ser respetados. Bien, si llevamos este relativismo que tiene una parte, yo creo, indiscutible, pero si llevamos este relativismo hasta sus últimas consecuencias, pues el resultado es que no es posible una comunicación real entre culturas distintas o un acuerdo en torno a valores o a leyes comunes. Pero esto es algo que realmente necesitamos cada vez más en el mundo de hoy, el acuerdo en torno a leyes, el acuerdo en torno a valores. Dentro de nuestras ciudades, donde vive gente de orígenes muy distintos, de tradiciones culturales, de ideas religiosas muy distintas, necesitamos unos valores compartidos para que tengamos una convivencia sólida. Si no es posible la comunicación entre culturas, entonces podría ser que tuviéramos que construir muros para contener a esos otros que, si se extienden, podrían ser una amenaza contra nuestro modo de vida. Esto es algo que está absolutamente a la orden del día en toda Europa y también, como vemos, por los medios de comunicación en los Estados Unidos.
Igualmente, la comunicación entre culturas, entre tradiciones diferentes, es necesaria si pensamos que hay ciertos problemas a los que se enfrenta el mundo en su totalidad, como el cambio climático o como la pandemia del coronavirus, y que esos problemas pues solo se pueden resolver de un modo, de un modo colectivo, a través de una cooperación real entre todos los países del mundo. Y eso supone nuevamente un ponerse de acuerdo en torno a ciertos valores. Esta es una cuestión absolutamente clave en el mundo de hoy y que puede determinar el futuro en el que vamos a vivir y sobre todo en el que vosotros vais a vivir. Un mundo unido o un mundo separado con fronteras, con muros. Bien, la filosofía, al estudiar esta cuestión de si es posible la comunicación entre culturas diferentes, pues llega a conclusiones diferentes también. Hay escuelas, hay pensadores que dicen que no es posible la comunicación entre culturas distintas, porque somos mundos demasiado diferentes y que tenemos valores demasiado diferentes. Seguirá habiendo, por lo tanto, sectores de la humanidad que admitan como algo totalmente natural, pues, por ejemplo, la subordinación del sexo femenino al masculino y jamás se podrá cambiar ese hecho. Frente a esta idea de una imposibilidad de comunicación, hay otros autores, hay otros filósofos que dicen que es posible y necesaria la comunicación entre culturas diferentes y que es posible esa comunicación básicamente porque existen unos valores comunes a la humanidad, pues el valor de la ayuda al que es más débil o el valor de la lucha contra la tiranía, el valor de la paz sobre la violencia. Estos valores se observan, por ejemplo, en las grandes religiones, se observan en las tradiciones literarias, en las tradiciones morales de los distintos pueblos y podrían servir para esa comunicación tan necesaria entre las culturas, entre las diferentes culturas de hoy. Esta idea va unida a la idea de que hay en realidad solamente una civilización, que es la civilización humana y que engloba a todas las culturas. Hay una civilización humana porque realmente solo hay un progreso, un avance humano en el que colaboran hombres de todas las tradiciones, de todos los orígenes. La humanidad tiene un proceso de avance, sin duda en el campo de la técnica o en el campo de la ciencia, pero también hay un avance en el campo pues de las ideas políticas, en el campo del derecho, en el campo de la ley. Y ese avance no es el patrimonio de alguna cultura, no es, digamos, es Occidente el que está civilizando al mundo. No, porque la lucha por la libertad, la lucha por la dignidad, la lucha por la igualdad, se da en todas las latitudes y se da en todos los pueblos. Y eso ha sido así desde siempre. Entonces, existe ese progreso moral
Y ese progreso es un progreso construido entre todos, es un progreso que se ha alcanzado a través del esfuerzo, de las decisiones de millones de personas a través de los siglos, y es un progreso que, si queremos que siga avanzando, que siga adelante, pues tiene que estar basado en nuestras decisiones. Al apostar por ese progreso, eliminaremos ciertos aspectos negativos, ciertos aspectos, digamos, menos humanos que existen en todas las culturas. Y con esto, pues termino ya por fin esta lección que trata del proceso de humanización y que trata de los rasgos que distinguen a los seres humanos del resto de especies animales.